¿Sabes cuántas partes tiene un libro? Mira este vídeo. Te sorprenderá. La estructura de un libro puede dividirse en la externa o física y en la interna, la estructura o contenido. Vamos a conocer las dos en profundidad. Pero antes que nada hagamos un poquito de historia y veamos la evolución del libro tal y como lo conocemos hoy en día. El objetivo principal de un libro es el de preservar y transmitir los conocimientos tanto en el espacio como a lo largo del tiempo, cosa que la cultura oral no podía realizarlo. Desde el origen de la escritura, el ser humano ha utilizado diversos soportes para plasmarla: tablillas de arcilla, cerámica, placas de hueso o de marfil, tablas de madera, papiros, tablillas enceradas, planchas de plomo, pieles curtidas y todo tipo de objetos. Pero la forma de libro actual que conocemos tiene su origen en el códice, y es la que vamos a estudiar. ¿Y qué es un códice? Pues un conjunto de hojas de papel u otras materias similares, como por ejemplo el pergamino, unidas por el lomo de algún modo, siendo el más común la encuadernación. La invención de la imprenta en el siglo XV, el desarrollo del papel y la aparición de centros de divulgación de las ideas y los conocimientos permitieron la aparición de una nueva figura, el escritor profesional. La gran diferencia de este escritor es que pasa a depender de editores y libreros y ya no del subsidio público o del mecenazgo de los nobles o los personajes acaudalados de la época. Y aunque durante muchos siglos se ha mantenido estable, el libro ha conocido en estas últimas décadas más cambios que durante toda su historia. Hasta la fecha, por el tipo de formato tradicional, el impreso, el libro solo podía tener texto e imágenes. Pero hoy, con las nuevas tecnologías, los ebooks, libros en la World Wide Web, etc., a este se le pueden añadir vídeo, audio y enlaces a otros textos, webs, libros, revistas, etc. Por tanto, aunque el formato ya es diferente, se le sigue denominando libro digital o electrónico a este nuevo formato, solo que este tiene infinidad de posibilidades. Y entramos ya en materia explicando las características externas o físicas. Sus principales partes son las siguientes: la faja, la solapa, que es donde se imprime una lista de los libros de la colección, comentarios u otros datos parecidos, se usa como separador también, la guarda anterior, las cubiertas, portada y contraportada, que son las partes exteriores del libro, suelen ser de un material duro como cartón, plástico o cuero. En la cubierta lleva el título de la obra, su autor e ilustraciones o diseños para hacerlo identificable y atractivo. A la cubierta frontal se le denomina también portada y a la posterior contraportada. Ya después de esta podemos encontrar el borde superior, el borde frontal y el borde inferior, la página derecha o recto, la página izquierda o verso y el lomo, que es la parte donde se sujetan todas las hojas y suele llevar el título, el autor y la editorial. Y estas serían todas las partes externas que componen un libro. Pasemos a conocer ahora las internas o argumentales. Pero antes que nada es importante destacar que lo más habitual es que no siempre existan todos los elementos que vamos a decir a continuación. Todos ellos se pueden agrupar en páginas iniciales, páginas preliminares, cuerpo de la obra y páginas finales. Empezaremos por el principio, esto es, por las páginas iniciales. Dentro de ella encontramos la dedicatoria autógrafa, que no suele tener un sitio fijo, y se trata de la dedicatoria hecha a mano por el autor a una persona en concreto. Aquí también están las guardas, cada una de las dos hojas de papel blanco que ponen los encuadernadores al principio y al final del libro, como medio de protección. La portadilla o anteportada es una hoja que antecede a la portada, y en ella está el título de la obra y el autor resumidos, y a veces la colección o un resumen antes del inicio del libro.
Originalmente era una hoja de protección a modo de cubierta. El ex libris es una nota escrita a mano con un sello de tinta por el dueño diciendo que es de su propiedad o poniendo el nombre de la biblioteca a la que pertenece el libro. Y una cosa muy importante, que tienen especial valor los libros con ex libris de bibliotecas particulares de personas notables en su época. La portada es la página en la que figuran el título del libro, el nombre del autor, el lugar y el año de la impresión, la editorial y la colección. No se numera, aunque puede ser la página 1, y está siempre a la derecha, y a menudo se tiende a confundir la portada de un libro con sus cubiertas o tapas. Ojo que no es lo mismo. La dedicatoria es un texto mediante el cual el autor dedica la obra, pero no debemos confundirla con la dedicatoria autógrafa del autor, que es cuando éste, de su puño y letra, dedica la obra a una persona en concreto, normalmente a un fan. Y la página legal se trata de una página de derechos de propiedad o de créditos. Está al reverso de la portada y es la página de propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, depósito legal, título original si es una traducción, créditos de diseño, etc. Pasemos ahora a analizar las páginas preliminares. Y dentro de ellas encontramos, entre otros, el epígrafe, un resumen que precede a cada uno de los capítulos o secciones del libro. También se encuentra la presentación, escrita por el editor y que no suele estar vinculada al texto, pero eso sí que está muy vinculada a la edición del libro en concreto. El prefacio o introducción, que está escrito por un editor especialista o un profesor incluso que entiende del tema del libro. En estas páginas también podemos encontrar el índice general, una lista ordenada que muestra los capítulos, artículos, materias u otros elementos del libro de una forma ordenada. Ya para finalizar esta parte, el prólogo, un texto previo a lo que es en sí el cuerpo literario de la obra. Esto significa que la precede. La tercera gran parte la conforma el cuerpo de la obra. Toda una serie de hojas que constituyen el texto principal del libro. En definitiva, lo que nos gusta leer y por lo que nos hemos comprado esa obra en concreto. En pocas palabras, su parte básica y fundamental. Y el último apartado es el de las páginas finales. Este consta a su vez de epílogo o ultílogo, la última parte de una obra en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos en las reflexiones relacionadas con su tema central, los apéndices o anexos, una información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro, o aspectos más técnicos y menos esenciales de este, como una información complementaria de cualquier tipo. El glosario, que proviene del latín glossarium, y se trata de un anexo en el que se definen y comentan algunos de los términos utilizados en el texto, para así poder ayudar al lector a comprender mejor los significados. La bibliografía, un conjunto de otros libros que el escritor utilizó como base para poder redactar el que estamos leyendo en estos momentos. El colofón, una anotación generalmente ubicada en la última página, donde se detallan todos y cada uno de los datos de impresión de la obra. La contraportada, que también recibe el nombre de contracubierta, y se trata precisamente de la parte opuesta a la cubierta que vimos al principio. Y finalizamos con las guardas, que son cada una de las dos hojas de papel blanco que ponen los encuadernadores al principio y al final del libro. Y todas estas serían las partes de las que consta un libro. Pero recordemos que no todas ellas se dan siempre.
Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.